Amigos de Técnicamente Docente, aquí estamos en una nueva emisión más, compartiendo con ustedes parte de lo que es la vida de un profesional de la educación. En esta ocasión me acompaña nuevamente mi querido amigo Víctor Soto Lugo, a quien le agradezco que esté aquí con nosotros. Mi querido Víctor, ¿cómo estamos? Pues nuevamente contentos de estar en este fabuloso espacio. ¿Qué te parece? Felicitarte nuevamente porque es una gran experiencia el estar aquí contigo y pues a lo que haya que hacer vamos a entrarle. Una ventana que nos permite visualizar esa sensibilidad humana que tenemos los profesionales de la educación, amigo. En esta ocasión no vamos a platicar de tu vida, no vamos a adentrarnos en esa odisea existencial que tienes. Hoy quisiera que nos platicaras ese proyecto tan novedoso, tan importante, tan relevante, tan asertivo que tienes y que por supuesto está vinculado con nuestra práctica docente. Y me refiero a esa área en donde la podemos complementar con lo que hacemos en el aula. La cuestión emocional, amigo. ¿Por qué es importante la cuestión emocional en los docentes? Antes de entrar de lleno a la materia, ¿por qué es importante que el docente, el directivo, el trabajador de una escuela cuente con un estado de ánimo que le permita interactuar de manera positiva con la comunidad estudiantil, amigo? Mira, hoy en día creo que una de las herramientas principales que debe tener, yo diría cualquier trabajador, trabajadora, en específico nuestras compañeras y compañeros trabajadores de la educación, hablando desde los intendentes, administrativos, personal docente, directivo, de todos los niveles obviamente, creo que es importante que fortalezcamos nuestro bienestar emocional, no solamente para brindar un buen o mejor servicio, sino también para estar bien tú mismo, tú misma, hablando de personas, de seres humanos que necesitan esta parte tan importante hoy en día. Yo creo que, sobre todo a partir de la pandemia, aunque ya muchos problemas de carácter emocional se veían reflejados en la sociedad en general, la pandemia dejó toda una estela de duelo, de pérdida, que yo creo que necesita ser procesado de alguna forma para evitar daños posteriores a nivel físico. Si hoy cuidamos y tenemos un buen bienestar emocional, a futuro muchos problemas físicos, hablando de enfermedades, pudieran no aparecer o aparecer, pero no en el grado en el que están apareciendo hoy en día. Claro. Como para un rápido ejemplo, depresión y ansiedad, que son de los más comunes. Sí. Más allá de que somos una masa corporal, por supuesto, eso me queda muy claro, también nos distingue la parte afectiva, la parte emotiva, la parte sensitiva, la parte espiritual, y podemos seguir con la lista. Pero ¿por qué es importante? Ya mencionaste ahorita que es importante que cualquier persona esté inmersa o vinculada con esa área. Pero como seres humanos, sí es cierto que somos un alto porcentaje de sentimientos, Víctor. Así es. Mira, antes se creía que así que estaba desconectada la parte emocional de la parte física. Hoy en día, estudios científicos, que es el sustento de nuestras participaciones y trabajos que hacemos, es que lo emocional determina la parte física, es decir, es una interrelación constante, claro, permanente, y esa idea que antes se decía, bueno, es que todo trabajador debe llegar a su aula, por ejemplo, y quedarse con la idea de que detrás de esa puerta que usted va a cruzar, deje afuera sus problemas y entra a su aula a trabajar. Eso sí, no puede ocurrir. Entramos con ellos y salimos con ellos, claro, pero si los atendemos, seguramente que tendrán un efecto negativo mucho menor. ¿Qué es en sí un taller de bienestar emocional? Diseñé un taller, aplicamos varios, pero en especial me enfoco en uno al que yo le llamo círculos reflexivos de apoyo emocional. ¿Qué son los círculos? Son una especie de grupos de autoayuda donde un grupo,
que se convierte en ese círculo de compañeras y compañeros, comparten no lo que ocurre en el aula, no los programas, no la parte administrativa, no, nada de eso, sino hablamos o se habla específicamente de cómo se sienten ellas, ellos. Hacemos unas preguntas donde cada uno de los participantes habla 1 minuto o 2 minutos, pero todos hablan. No es como una reunión donde el que habla casi es el que siempre participa. No es un monólogo. No. Es una interrelación. Hay reglas para poder llevar a cabo, porque les pedimos o les pido que lo que ahí se diga, ahí se queda. Sí. Y que nadie tiene ni más ni menos razón que el otro. Simplemente vamos a compartir nuestro sentir. Claro. Como una comunidad educativa, ¿por qué es importante que podamos contar? ¿Por qué es importante que podamos participar? ¿Por qué es importante que podamos interactuar con un taller con esas características? El taller le va a permitir al participante no solamente mejorar su bienestar emocional a nivel individual, sino que lo va a impactar al colectivo que está trabajando en esa escuela o en ese espacio laboral. Sí. Entonces es importante que el que va a participar se nutra de todos, Sí. pero que además su forma de relacionarse con los demás mejore, y por lo tanto mejora la comunidad educativa. En ese taller, en ese círculo, entra el directivo, entra el docente, entra el administrativo, la intendente, y se convierten en seres humanos nada más que se van a comunicar, donde el papel de directivo, ahí sí, lo dejamos afuera. Sí. Usted aquí no es el director o el docente o el intendente, es una persona que viene a compartir. Y eso es lo que hacemos, y lo he implementado en varias zonas escolares, y yo diría que con mucho éxito. ¿Cómo contactarte? ¿Cómo comunicarnos contigo? ¿Cómo invitarte? ¿Cómo generar esa conexión para que vayas a las escuelas o las escuelas se acerquen contigo? ¿Cuál es la mecánica? Mira, yo lo he hecho con zonas escolares completas, una conferencia. Después lo hacemos con los directores de esa zona escolar, y la forma en la que yo lo he hecho es que yo me acerco a los directivos, les ofrezco el trabajo. La gran mayoría afortunadamente me acepta. Sí. Incluso les digo, vamos cuando hablamos de costos, por ejemplo, claro, les digo, hacemos la conferencia. Si la conferencia te convence, hacemos el taller. Me pagas el taller, pero no la conferencia. Sí. Y de esa manera es en la que podemos ponernos de acuerdo y hacer la actividad. ¿Algún número de contacto, amigo? El número personal. ¿Tu número personal lo podemos compartir? Claro, ¿sí? Es el 773-127-9801. Nuevamente vamos a repetirlo por si quedó por ahí alguna duda, amigo. 773-127-9801. Ese es el número de contacto directo, y ahí empieza la plática previa para poder consumarla. Uh-huh. ¿Sí? Y ahí yo le explico al directivo, incluso me contactan maestros frente a grupo, perdón, y nos ponemos de acuerdo, lo comentan con sus directivos obviamente, hacemos la actividad, y ahorita lo estoy trabajando con varias escuelas, porque considero que debe de haber como una parte inicial, que sería al inicio del ciclo escolar. Sí. Darle seguimiento a medio ciclo y darle continuidad, o no final, pero sí valorar la actividad al final del mismo ciclo. Para valorar los alcances. Así es. ¿Qué tanto impacto tuvo? ¿Qué tanto beneficio generó? Eso es fundamental también. Así. Amigo, y específicamente, ¿cuál sería la diferencia entre la conferencia y el taller ya aplicados? Es que la conferencia la podemos dar a toda una comunidad educativa, así se la podemos dar a los padres de familia, si son 100, 200, los que sean. Sí. Si son docentes de una zona escolar o de una escuela, pueden ser 20, 30, pueden ser 80, 100, lo mismo. Pero el taller ya es con grupos más reducidos, sí. 12, 15 promedio. Hay escuelas o zonas donde el taller lo doy, pero si son
50 compañeras, compañeros, pues lo dividimos en 3 grupos o 4, dependiendo Ok, la cantidad. perfecto. ¿Y cómo te has preparado, amigo, para eso? Yo inicié estas actividades de formación en la parte de la psicoterapia hace unos, ¿qué será? Unos 15 años. Me llamó la atención, hice un diplomado en terapia familiar en el Hospital General de aquí de Pachuca. Ya antes había hecho una especialidad en educación integral de la sexualidad por parte de la Universidad Pedagógica Nacional UPN. y trabajé en escuelas de calidad 2005, 2010 por ahí. Impartí un promedio de 180, 200 conferencias en el Valle del Mezquital principalmente. Fui a varias partes del estado y si algo encontré fue mucho duelo, muchas pérdidas. Desafortunadamente muchos casos de niñas y niños abusados sexualmente, y eso me hizo adentrarme en la parte de cómo atenderlos a nivel profesional con atención a la que yo le llamo psicoterapéutica. Sí. Y entonces es como decido buscar una maestría que me permitiera formarme en esta área, Sí. y lo cual hago en el 2018-2020. 18-20 la maestría. ¿Algún otro rasgo académico que te distinga? La maestría, fíjate que quisiera comentarte esta parte porque yo la inicio 2018 y en el 2019 ocurre la tragedia de Tlahuelilpan, Oh, sí, donde claro. mueren Sí, claro, lo recuerdo. 134 personas y eso es un duelo que ahí está todavía, Una herida que no que se ha no ha cicatrizado, cerrado por supuesto. totalmente. Y entonces termino la maestría en 2020, ya iniciada la pandemia. Nunca me imaginé que me fuera a ser de tanta utilidad una maestría con esas características, y es por eso que entonces decido crear esos círculos reflexivos de apoyo emocional. Pero entonces me nace también la idea, y eso lo creo firmemente, de que todo profesional en cualquier área, en nuestro caso la educativa, debe estar en constante preparación. Estoy con la firme idea de que quien no se actualiza no se estanca, sino se atrasa. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, ¿qué hago actualmente? Pertenezco a un grupo de psicoterapeutas a nivel Latinoamérica. Se llama Focus Solution México. Lo coordinan 2 psicoterapeutas pareja de Celaya, Guanajuato, y periódicamente se realizan actividades de actualización. El sábado pasado, por ejemplo, se hizo un taller con un especialista de Chile, donde Sí. se compartieron estrategias de cómo abordar precisamente casos de niñas y niños abusados sexualmente, con la firme idea de que si una persona adulta en su edad de niñez fue también víctima de abuso, con un proceso de psicoterapia aprende a vivir feliz a pesar de lo que le haya pasado. Sí. Aprendí a convivir con esa Así es, experiencia. así es. Oye, amigo, y después, cuando tú vas a una escuela, a una institución, un instituto, se lleva a cabo la actividad, culmina, por supuesto, le das seguimiento, le das continuidad como parte del proceso que mencionaste. ¿Qué sensación te queda a ti como profesional de la educación el haber coadyuvado, el haber participado con esa actividad, amigo? Recuerdo que en una escuela hubo una maestra que entró como en crisis emocional en ese momento. Y una de sus compañeras decía, híjole maestro, es que entonces mejor no lo hubiéramos hecho. Y yo le decía a la compañera, le digo, sí, a lo mejor hubiera sido mejor no hacerlo, pero sería bueno que le preguntáramos a la compañera qué opina de esto después de que ya Claro. pasó ese momento. Y decía ella, la verdad es que si esto no hubiera ocurrido, yo no hubiera contado lo que me había pasado. Sí. Incluso en aquella ocasión recuerdo que la compañera con la que decía que ojalá no lo hubiéramos hecho, era la mejor amiga de ella. Yo le dije, ¿tú eres su mejor amiga? ¿Sabías lo que le había pasado? No, porque regularmente el ser humano
lo que le duele lo esconde. Definitivo. Es muy común. Lo que le duele lo niega. Sí. Y entonces, cuando se da la oportunidad de hablarlo, entra en crisis. Sí. ¿Qué ofrezco cuando yo trabajo con compañeras y compañeros a nivel de conferencias o talleres? Que si encuentro algún compañero que necesite de atención especializada en psicoterapia, sea que se pueda atender conmigo, o sea que yo lo canalice con un especialista. Y cuando hablo de especialistas, sí, también soy muy, muy enfático y muy, muy claro. Los psicoterapeutas provenimos del área médica, del área psicológica y del área educativa, y nos formamos a nivel de posgrado. Es decir, no es un curso de 6 meses. Claro, por supuesto. No es un curso de 8 o 9 meses. Sí. Es una maestría. Claro, claro. Y una maestría es un proceso de formación que te lleva muchísimo tiempo. Hay que invertirle tiempo, hay que invertirle dinero. Como debe ser. Y entonces creo que eso nos da la autoridad moral para decir que somos especialistas en la materia y que somos profesionales de la salud mental. Sí. Particularmente, lo que vengo trabajando es el bienestar emocional con mis compañeras y compañeros trabajadores y trabajadoras de la educación. ¿Te satisface, amigo? ¿Te llena? ¿Te sientes pleno al realizar la actividad? Bastante, porque si algo he escuchado en las conferencias que he dado, en los talleres que he impartido, es que me dicen, es que necesitamos más de esto. Sí. Yo recuerdo que hace 3 ciclos escolares, cuando regresamos de la pandemia, no sé si recuerdas que había en el CT donde decía diseñar una estrategia de apoyo socioemocional dirigido a la comunidad educativa. Se puso de moda esa parte, ¿no? Y durante 1 año y medio ciclo escolar del siguiente se siguió hablando sobre lo mismo. Sí. Y entonces mis compañeras maestras, recuerdo muy bien a una compañera maestra en Atotonilco de Tula, que me dijo, oiga maestro, ¿y nosotros cuándo? Claro. Entonces yo dije, tiene razón. Sí. ¿Y nosotros cuándo? ¿Cuándo? Y precisamente estos círculos reflexivos de apoyo emocional los puse en práctica por primera vez como supervisor escolar en Atotonilco de Tula, pero ya con la formación de psicoterapeuta. Sí. Y entonces las escuelas grandes las dividí en grupos pequeños, las escuelas muy pequeñas las junté de a 2, 3 y hicimos estos talleres y ahí créeme que fue de muy buenos resultados. Muy productivo. Porque hubo compañeros maestros que decían es que yo jamás había hablado de esto. Esa frase es muy común. Sí. Yo jamás había hablado de esto. Y eso ya, que lo hayan hecho ahí, no para mí, sino para él, para todos, porque te digo, al final es una nutrición de apoyo socioemocional que alimenta a todos. ¿Y qué generas? ¿Alguna especie de catarsis, podríamos llamarlo? En algunos casos se genera, pero a diferencia de lo que a veces ocurre en algunas conferencias, donde se genera esto, se abre la herida, pero no se cierra. Sí. La psicoterapia cierra heridas. Te ayuda. Y de eso se trata. Te invita, claro. Así es. Claro. Oye, amigo, y desde tu perspectiva, ¿cómo sientes que ha impactado en el aula todo esto que haces con los profesionales de la educación? Yo diría que hay muchísimo por hacer. La intención, y quizás más adelante lo pueda compartir con todos los que nos escuchan, es poder hacer de estas actividades algo más amplio. Yo lo hago a nivel individual. Sí, claro. En el área donde radico, en el área donde trabajo. Tu espacio inmediato. Sí, entonces lo que quisiera es poder trasladarlo a tu escuela, a la escuela de al lado, a otros niveles educativos. Pero entonces necesitamos formar profesionales en esta materia para entonces poder impactar a una mayor cantidad de población. Y estoy seguro que un trabajador de la educación, independientemente de la función que tenga, si recibe atención de esta naturaleza, va a mejorar su vida en general, pero obviamente tiene que ver con su vida laboral. Definitivo. Sería punto de partida. Así es. Familiarmente, ¿qué beneficio distintivo pudiera tener? ¿Armonía? Armonía, empatía, solidaridad, comprensión,
todo lo que hoy conocemos como valores. Sí, Incluso esos se ponen muy en juego, hablando en el buen sentido del juego, claro. se ponen en práctica al momento de que realizamos un taller. Y después de la actividad, el docente que lo considera puede darle seguimiento, porque además les damos estrategias de seguimiento. Es decir, realizamos la conferencia, realizamos el taller con docentes, con trabajadores, con mamás, con papás, Sí. y les digo, consulten esta página, les digo, consulten este canal de YouTube, consulten, sí, donde hay contenido científico. Sí, claro. Y que yo sé que les va a ayudar porque son materiales que yo ya he revisado. Y que has tenido la oportunidad de comprobar su asertividad, su eficacia. Así es, que tiene su eficiencia, y entonces lo que va a ocurrir con esa persona, y tengo diversos testimonios de quien le ha dado seguimiento a esta parte y le ha sido de utilidad. A mí me llegan periódicamente casos de compañeros, conocidos, familiares, amigos, amigas, donde me plantean alguna problemática y entonces le damos salida en el sentido de qué es lo que deben de hacer. Y sí, siempre les digo, un psicoterapeuta, en el caso nuestro, no atendemos familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo por cuestiones éticas. Claro. Pero sí, obviamente, si alguien de ellos se acerca conmigo, le digo a dónde puede ocurrir. Justo ayer, fíjate que se acercó una compañera donde me dice toda una problemática de carácter emocional. Me da incluso el diagnóstico que le da un psiquiatra. Y entre la plática le pregunto, maestra, disculpe, ¿usted ha recibido en estos 2 años que tiene ese problema complicado de carácter mental y emocional, ha recibido atención psicoterapéutica? No, maestro. No. Le digo, bueno, pero no, su psiquiatra no le recomendó que tenía que... Dice, no. Le digo, bueno, entonces es algo que vamos a trabajar más adelante. Te hablo de que ella me busca como integrante del comité seccional, me busca Claro. en ese sentido. Pero al plantearme su situación, pues como conozco también esto de la salud mental y el bienestar emocional, pues entonces ya doy la sugerencia. ¿Por qué existe de manera genérica, amigo? Yo siempre lo he cuestionado, pero ¿por qué cuando a una persona le recomiendas ir a un psicólogo, por qué generan esa sensación, esa sinergia de rechazo, de alejarte, de no aceptación? Si a final de cuentas es una ayuda que nos hace crecer como personas, como profesionales, como integrantes de una sociedad, como integrantes de una familia, si es tan benéfico, ¿por qué se genera esa imagen de rechazo, de resistencia, amigo, cuando te hablan de un psicólogo o inclusive de un psiquiatra? Uh-huh. Porque inmediatamente lo relacionamos con algo negativo, ¿estás de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué no romper con ese paradigma y aceptar que en determinado momento es importante acudir a ellos? Pues yo diría que básicamente por ignorancia. Y hablo de una ignorancia en el aspecto en el cual no se conoce por qué ir. Sí. Entonces, si anteriormente ir al psicólogo era, como lo dices, estigmatizado, lo sigue siendo, sí, claro, pero ha habido un avance. Claro. O sea, cada vez se acepta más de que... Y hay gente que dice, es que yo llevé a mi hijo al psicólogo. Sí. Es que yo necesito atención psicológica. Sí. Pero cuando le dices, oiga, es que también necesitas atención psiquiátrica, ya es más difícil. Sí, claro. Ya es menos aceptado. Es una cuestión, yo diría, de carácter cultural, de carácter, que tiene que ver con muchos factores, pero que lo importante para nosotros es el que se vaya rompiendo con esos tabúes y entonces vayamos entendiendo que en algún momento de nuestras vidas vamos a necesitar o de atención psiquiátrica o de atención psicoterapéutica o de ambas. Nosotros decimos que una atención psiquiátrica te levanta, pero que tienes que combinarla necesariamente con la atención psicoterapéutica para que entonces camines. Sí. Acá te levantan, acá te hacen caminar. Y es un complemento. No siempre la atención psiquiátrica será necesaria, porque no estamos hablando de un trastorno específico
o de una patología grave o delicada. Claro. Es decir, por ejemplo, la depresión. La depresión, quien lo tenga a niveles profundos, quizás si lo primero que necesita sea la atención psiquiátrica. Sí. Pero si la depresión apenas como que está en sus primeras etapas, con atención psicológica o atención psicoterapéutica puede salir adelante la persona. Sí. Al parecer hoy en día es un rasgo distintivo tener, manifestar o saber que existe un trauma, ¿no? Uh-huh. Eso también es muy común. ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo decirle, ven y te ayudo? Uno de los principios básicos para el éxito de una terapia es que el paciente quiera ir. Definitivo. Que la pareja quiera ir. Claro. Que la familia quiera ir. Claro. Hay instancias, por ejemplo, de tipo penal, donde la sugerencia o la recomendación es que la pareja o el agresor, hablando de violencia intrafamiliar, tenga que ir a terapia. Cuando se es presionado, hay pocas posibilidades de éxito, pero cuando es algo voluntario, independientemente del tipo de duelo que se tenga, de la pérdida que se haya tenido, del tiempo que incluso que haya ocurrido la agresión, el abuso, lo que sea, si se atiende con un proceso de psicoterapia serio, responsable, por un profesional, sí, seguramente que se va a aprender a vivir con eso que pasó. No se trata de olvidar. Claro, por supuesto. Se trata de aprender a vivir con eso que convivir. ocurrió. Al final de cuentas, ¿no? Uh-huh. Amigo, antes de iniciar la entrevista hablábamos de que todos estos temas son, aparte de benéficos, son muy relevantes, demasiado relevantes. Y tocabas un tema de que tuviste una experiencia con una comunidad de docentes argentinos recién egresados para fomentarles algunos rasgos importantes. ¿Qué nos puedes decir de eso? Tuve la grata experiencia de una compañera maestra precisamente de Argentina, que en una visita a México que hicieron un grupo de maestros y maestras a Totonilco de Tula, me contacta para dar precisamente una actividad de estas a sus alumnos que iban a egresar. En Argentina el ciclo escolar es enero-diciembre. Uh-huh. Entonces en diciembre va para 2 años en que me invitan a esa actividad, porque ya estamos hablando de una etapa post-pandemia, donde esos jóvenes docentes se iban a enfrentar a ya esta generación que está creciendo con ese duelo. Y entonces lo que hacemos es darles herramientas para que si en su quehacer educativo encuentran una niña, un niño, un adolescente con un problema emocional, sepan qué hacer, quizá no para atender directamente, pero sí para orientar y para poder canalizar y obviamente superar el duelo. Sí. Y eso es algo que quisiéramos hacer aquí con, digamos, pues compañeras y compañeros en servicio y en formación para poder saber qué hacer. Y creo que esa parte la podemos yo les decía hace poco a algunos compañeros de USAER que era como mi sueño, sí, de que en estas unidades que tenemos y que realizan un gran trabajo apoyo, claro, en las escuelas, se pudiera complementar con apoyo terapéutico. Creo que sería muy fructífero para sacar adelante no solo a los niños y niñas con algún tipo de problema conductual, hablando de quienes tienen algún tipo o grado de discapacidad, sino a nuestros alumnos en general. Claro. Amigo, ¿la autoridad oficial ha puesto el dedo en la llaga en ese sentido? ¿Existe alguna iniciativa para institucionalizar este tipo de servicio? ¿Hay alguna idea? ¿Hay algún proyecto? ¿Qué hay? ¿Qué podemos esperar los maestros que estamos en el aula todos los días y que queremos todo este tipo de actividades para fortalecer la práctica docente, fortalecernos como personas, fortalecernos como entes sociales? ¿Qué podemos esperar ahí? ¿Qué pasa ahí? Mira, la SEP aquí en Hidalgo tiene un programa que se llama la Dirección General de Apoyo Socioemocional, algo así. Tienen un grupo de psicólogos que está trabajando en todo el estado,
pero el universo de atención a la población es muy amplio, porque trabajan con niños, con papás, con mamás, con docentes, y la verdad es que han estado, por ejemplo, en mi zona escolar, es un buen trabajo que realizan, pero no alcanza. No es suficiente. Por eso la intención que como maestros, incluso como sindicato, pudiéramos implementar actividades de esta naturaleza, pero necesitamos también, lo que te decía hace rato, poder formar profesionales que puedan impulsar este tipo de actividades, pues yo diría que en todo el estado. Definitivo. Pues talleres de bienestar emocional, conferencias de bienestar emocional, a cargo de mi querido amigo Víctor, que has batallado y has recorrido, amigo, todo este trayecto para complementar de manera asertiva la práctica docente. Ya compartimos los números telefónicos o el número telefónico y ojalá se pongan rápidamente en contacto para que podamos interactuar y podamos complementar esa labor educativa que realizamos al interior de las aulas y que esto vigorice no solamente nuestra profesión docente, sino el trabajo áulico para beneficio de los niños, amigo. ¿Cómo ves? Pues es una actividad importantísima. La verdad es que muy pocos maestros y maestras que me han visto en el ámbito sindical conocen esta parte de mí. Hoy te van a conocer, amigo, hoy te van a conocer. No hago mucha promoción en realidad. Es el momento de hacerlo. Pero sí me gustaría no solamente el que pudiera hacerlo yo, sino poder capacitar, formar, preparar a compañeras y compañeros interesados para, como te decía, hacerlo pues en todo el estado, y se lo podemos hacer como compañeras y compañeros trabajadores y trabajadoras de la educación, pues yo creo que sería formidable. Mientras tanto, pues ahora sí que estoy a sus órdenes para cualquier servicio con estas características que mencionamos y poder hacerlo lo mejor posible. Le digo a muchos directivos de todos los niveles que si se dan la oportunidad de trabajar conmigo estos talleres, estos cursos, estas conferencias, estoy plenamente convencido que van a ser de mucha y de gran utilidad para todos. Técnicamente Docente está para apoyarte, amigo. Técnicamente Docente está para difundir todas las ideas, todos los proyectos que tengas, todas las iniciativas que tengas. Técnicamente es tu casa. Las veces que quieras venir, siempre serás bienvenido, por supuesto, y te ayudaremos a compartir para que todo el mundo se entere que existe una alternativa diferente, distinta, efectiva, asertiva, productiva, para, como lo decíamos, como lo hemos venido reiterando, para fortalecer nuestra práctica docente y crecer como seres humanos. ¿Te parece bien, amigo? Ahí estaremos presentes. Víctor Soto Lugo, talleres y conferencias de bienestar emocional. Y quedamos a la orden, amigo, y gracias por venir, gracias por acompañarnos, y te reitero, técnicamente es tu casa, técnicamente Docente es tu casa, amigo. Gracias, amigos, por estar con nosotros y nos vemos la próxima.